que sin lugar a dudas ha sido el peor gobernador de la historia, Javier Duarte de Ochoa, se abrió recientemente el debate sobre la pertinencia o no de mantener con vida a la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Estado de Veracruz. Es absolutamente cierto que los organismos que se han creado en Veracruz para supuestamente proteger a los periodistas ante las agresiones que provienen del mismo poder político, económico o fáctico han sido hasta el día de hoy instrumentos burocratizados cuyo papel y resultados son más que cuestionables. No son algo nuevo. Durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, cuando empezaron a suscitarse más gravemente las agresiones a periodistas en Veracruz, mañoso como es, creó la Comisión Estatal de Defensa de los Periodistas y una Fiscalía Especial para el mismo propósito. Nadie del gremio periodístico, y si me equivoco que me digan lo contrario, pero nadie que yo sepa en Veracruz recuerda que alguna vez hubiesen ya no digamos servido para algo, sino siquiera actuado en alguna diligencia o en apoyo de cualquier tipo para auxiliar a un compañero agredido. Para junio de 2012, cuando los asesinatos de periodistas estaban en su apogeo en el estado, pues a sugerencia de su entonces vocera Gina Domínguez, Javier Duarte revivió esa idea de una comisión de protección para reporteros, la cual quedó constituida legalmente en diciembre de ese mismo año. Desde un principio, a pesar de su estatus legal de organismo autónomo, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas estuvo supeditada a los intereses del gobernante y de la principal impulsora de su creación, la exvocera Gina Domínguez Colío, a quien se señaló durante su paso por el gobierno, por la Coordinación General de Comunicación Social, de ejercer una rígida censura en los medios con los que la administración estatal tenía convenios publicitarios e incluso de propiciar el despido de reporteros de sus centros de trabajo por realizar coberturas que no eran del agrado del gobernador. Eran juez, parte y verdugo al mismo tiempo. Su vicio de origen, la falta de autonomía, fue claro desde el momento mismo de su conformación. Sus órganos administrativos fueron dirigidos por incondicionales del gobierno y su consejo, salvo muy contadas excepciones, y tengo que hacer la mención de Jorge Morales, quien fue el único que tuvo los arrestos de señalar lo que sucedía en Veracruz, pero salvo esa contada excepción, fue integrado por periodistas adictos al régimen duartista y por directivos y dueños de medios de comunicación en los que se propinaba, o mejor dicho, se propina, un trato indigno a sus trabajadores, con salarios de hambre, ausencia total de las prestaciones sociales de ley y una línea editorial volcada al halago del gobierno y el ocultamiento de la realidad de Veracruz. Realidad por la cual les pasó de noche, por cierto, la violencia contra los periodistas. A últimas fechas, y ante la presión de los periodistas veracruzanos que demandamos desde un principio que cumpla con la función para la que debería haber sido creada, la CEAP intentó ser más diligente en los casos de agresiones a comunicadores. Por ello fue que empezó a condenar, aunque fuera de manera tibia y un tanto anodina, institucionalmente hablando, las agresiones contra periodistas que nunca cesaron en Veracruz, aunque sin hacer pronunciamientos contundentes con nombres y apellidos de los periodistas agredidos, salvo cuando estos han resultado muertos. Dicho lo anterior, la pregunta obligada es: ¿debe permanecer un organismo con todas las deficiencias anteriormente expuestas? Desde mi particular punto de vista, sí, pero obviamente funcionando de otra manera. Mi percepción particular, y lo debo dejar muy claro, es mía particular y sobre mi experiencia, sobre la utilidad de la CEAP cambió cuando, obligado por las circunstancias, acudí a esta para solicitar el apoyo que con todas sus limitaciones puede ofrecer. El más valioso y del que por honestidad debo hacer un reconocimiento público ha sido el acompañamiento jurídico que se me brindó en los casos en los que he tenido que acudir a presentar querellas por diferentes agresiones de las que he sido objeto. Asesoría que también, y me consta, le han prestado a comunicadores de otras regiones del estado que han solicitado apoyo y que se brinda sin costo alguno. El trabajo que realiza institucionalmente la CEAP, más allá de quienes la dirigen, es importante para muchos trabajadores de los medios de muchas regiones de Veracruz
que no tienen la visibilidad mediática de la que gozamos quienes ejercemos el periodismo en las ciudades más grandes. El trabajo de los analistas, los abogados, los analistas de riesgos y los técnicos de la CEAP es valioso para mucha gente, para muchos periodistas que de otra manera no habrían tenido los medios ni siquiera para sufragar los gastos de una defensa legal. Creo que eso es parte de lo que debe valorarse a la hora de decidir si se le preserva o no. Ahora bien, al menos presupuestalmente, la existencia de la CEAP sigue prevista para 2017. En la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado, que fue presentada ante el Congreso del Estado, se le contempla para el ejercicio fiscal del año entrante con 20.700.000 pesos. Dinero que, si se la dejara de administrar en caso de que los diputados decidieran desaparecerla, no va a resolver en absoluto ninguno de los graves problemas financieros y sociales del Estado. El supuesto ahorro no se sostiene como argumento para su extinción. Tampoco el de que ya existe un ente público dedicado al tema de los periodistas en la Fiscalía General del Estado. De entrada, porque dicha dependencia se atiende no solo a las denuncias de los periodistas, sino todas las querellas de carácter electoral, lo que confunde y definitivamente merma los alcances de su actuación. Y por cierto, habría que pedir que se reforme la Fiscalía para la atención de delitos electorales y para la atención de denuncias contra periodistas, que así se llama esa oficina. Otro argumento contra la permanencia de la CEAP es el de que los periodistas deberíamos organizarnos por nuestra cuenta sin depender del gobierno. Sin duda un argumento válido, legítimo e ideal, pero completamente fuera de la realidad. La experiencia nos ha mostrado que el gremio periodístico, y particularmente el de Veracruz, es caníbal por naturaleza. Pretender llegar a un acuerdo para conformar un organismo independiente de alcance estatal suena muy bonito, pero es simple y llanamente imposible. Y las asociaciones de periodistas que ya existen son o bien instrumentos para solicitar preventas, privilegios o rupestres chayos, o en su caso, clubes de amigos que sienten pertenecer a una élite inalcanzable, pura, a la que nadie más que ellos merece estar, en la que nadie más que ellos merece estar. En ninguno de los casos se ayuda en nada al gremio. La CEAP tiene aspectos positivos que pueden ser potenciados y aprovechados. Por supuesto, su organización y dirección tendría que cambiar para ser un ente verdaderamente autónomo y renovado que cumpla con la función que se le encomienda. Todos los derechos ciudadanos, incluido el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa, están amparados por la Constitución, pero se necesitan instrumentos legales, instituciones que tutelen su observancia. Y las instituciones no son buenas ni malas por sí mismas, deben transformarse y volverse útiles. En el caso de la CEAP, dotarla de las herramientas jurídicas para que tenga dientes y sea verdaderamente autónoma, y que lleguen a dirigirla personas realmente comprometidas con la protección del ejercicio periodístico libre y de la libertad de expresión, que es lo que en realidad se ataca cuando se acalla a un periodista. Eso, desde mi humilde opinión, es a lo que deberíamos aspirar. Y pues bueno, muchas gracias. Yo considero que no debe existir. Y bueno, tenemos una postura. En el origen ya nació viciado. Lo teníamos luego de 13 muertos, es que llega por voluntad política del exgobernante hoy prófugo para que se integre esto el 5 de julio de 2012 en sesión extraordinaria se aprobó. Nace como un organismo que impulsa y que necesita mediática y políticamente un gobernante y con contradicciones al seno en cuanto a su funcionamiento. Tenemos la declaración de la presidenta en aquel entonces, que era la intención brindar atención a los compañeros que estén en situación de riesgo por causa de la profesión, tratar de brindarle las facilidades que permitan el ejercicio y las condiciones laborales, y también dice que esta comisión habrá de profesionalizar la tarea periodística. Pero la secretaria, ¿verdad? La secretaria de esta organización dice que
es para la profesionalización y la asignación de asesorías legales. Y bueno, pues de inicio en la legislatura construyen este organismo amorfo, en donde la fortaleza reside en la secretaría, no en la presidencia. La presidencia legalmente no tiene ni jurisdicción para ninguna acción, y si requiere información tendrá que pedírsela por escrito al secretario o a la secretaria. ¿Qué provoca con esto? Que sea un grupo de pares de periodistas acompañados de un abogado, que debe de ser un secretario, ¿verdad? Y que tienen una función más que deliberativa, opinativa. Ahí era donde decía, pobrecito, llevamos 13 muertos, esperamos que ya no haya. Entonces, con una legislación que conviene al gobernante en turno, porque el de confianza es el secretario y hacia allá canaliza el poder. Con una urgencia mediática y política de ser reconocido porque hace algún esfuerzo, entre comillas, por acabar con la muerte de los periodistas. Una vez que se crea este organismo, nos encontramos entonces que mueren de todos modos 10 periodistas más después de haberse integrado este organismo. Esto nos da a entender que si no tenía un propósito claro o definido, había confusión entre los que eligieron, estoy de acuerdo con Contreras en el sentido de que son directivos de los periódicos y no los periodistas de a pie que sufren el embate, las presiones, los chantajes y las amenazas, además de violencia física, ¿verdad? Entonces, de ahí ya nace conforme le interesa al gobernante en turno. ¿Y qué ha funcionado de ahí? Si no tiene claridad en su propósito, ¿verdad? Ha habido esfuerzos importantes, y creo que el único, concuerdo también contigo, en el sentido de que Jorge pues es una de las personas que ha activado, pero había nombramientos como el de Benita González, el de Jorge Iván, el de Norma Gib, el de Baltasar Pasos, el de Gerardo Enrique Aburto, el de Martín de Jesús García Pérez, Namiko Matsumoto y Rogerio Pan. Y de ellos, bueno, pues nos sale una gente que trabaja, que tiene voluntad, que tiene afecto por el gremio, que es responsable. Y bueno, fue así como un garbanzo de a libra, pero la directriz de esta organización ni siquiera está planteada jurídicamente. Por lo tanto, yo lo que propongo o lo que considero al respecto, porque aparte de estos 10 periodistas que fueron asesinados después de la creación de esta comisión, también tenemos 3 periodistas más desaparecidos que hasta el momento no sabemos en dónde se encuentran. Cuando el periodista no acude a esta instancia, con un problema grave, como fue mi caso con el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, al cual le señalaba pues los negocios que estaba teniendo en Veracruz, y como una forma de salvaguardar la línea editorial, pues yo nada más escribía como que yo te estoy viendo y como que yo te entiendo y como que aquí está el asunto y que ya no puedes seguir haciendo ese negocio. Entonces, palabras que pues las personas que estaban inmiscuidas en esa serie de negocios entendían. Y bueno, pues mi hija pequeña fue amenazada cuando salió solo por única ocasión, y esa fue la ocasión que aprovecharon, ¿verdad? Cuando uno decide no acudir con esta organización, pues tampoco pasa nada, y si está la organización, algunos compañeros acuden porque tienen un problema con alguna instancia. Si habría de existir una institución de este tipo, pues tiene que ser ejercerse una reingeniería al interior de esta comisión. De inicio, los integrantes tienen que ser cargos honoríficos y no salarios tan altos como los que están cobrando.
y luego su tarea tendría, sin necesidad de inventar el hilo negro, tendría que ser revisado como lo hacen otros organismos internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, en donde hay un acompañamiento, hay una orientación, hay una guía, hay un apoyo directo para que enfrente jurídicamente, porque ahora ya lo denunció Carmen Aristegui, otra de las presiones que sentimos los periodistas son las famosas demandas, ¿verdad? Entonces, en ese apoyo debe concentrarse. No tenemos, repito, que instalar nuevas rutas de trabajo, ya existen, han funcionado, han sacado a compañeros del estado de Veracruz y los han llevado, por ejemplo, Andrés Timoteo a Francia, y fueron las organizaciones, las AC internacionales, que lograron alejarlo del peligro que le representaba estar trabajando aquí en el estado de Veracruz. Esa es mi posición, y bueno, siempre que me paro en un lugar donde hay pares, donde tenemos académicos destacados, como es este caso, ¿verdad? Siempre hago un pues mención por nombres de todos nuestros compañeros que han sido asesinados, y que bueno, no se nos tiene que olvidar. Gracias.